Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Es la hora de conectarnos en esta urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. La urna de cristal se abre para que usted participe del ejercicio de gobierno. Lo puede hacer con preguntas, opiniones y sugerencias, con un clic en nuestra página de internet www.urnadecristal.gov.co, al Twitter @urnadecristal o al Facebook Urna de Cristal. Esta semana se llevó a cabo en el municipio antioqueño de San Carlos el lanzamiento de la ruta de reparación para las víctimas de desplazamiento, un evento que reunió a 2.100 personas provenientes de diferentes municipios del oriente de Antioquia y en el que el presidente Juan Manuel Santos reafirmó su compromiso con la reconciliación. Pues yo considero que es un premio, porque es que nosotros sufrimos mucho la violencia y yo sé que esto es una pequeña, no es una indemnización que nos va a ayudar mucho a nosotros como campesinos y además porque siempre nos hemos caracterizado por ser personas echadas para adelante en medio de las necesidades y las dificultades, hemos sabido sortear todo. Yo creo, para mí esto es un premio. Yo estaba esperando este momento para regresar a mi tierra nuevamente, una tierra muy productiva, y estoy muy contento porque con esto voy a lograr lo que pienso. Gracias a Dios que sí estoy feliz de volver a la tierra y estar trabajando otra vuelta en el campo, claro. Eso es muy importante, mostrar la agricultura. Muy bueno porque todos somos desplazados y necesitamos la ayudita. Si algún día queremos la paz, tenemos que comenzar por reconocer a las víctimas y repararlas. Estas fueron las palabras del presidente Juan Manuel Santos al término del evento de lanzamiento de la ruta de reparación para las víctimas de desplazamiento. El jefe de Estado reiteró que está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr la paz y aseguró que en ese proceso su gobierno ha puesto a las víctimas en el primer lugar. Y hemos venido trabajando muchas personas, muchas entidades para poder afrontar ese desafío monumental y es el de reparar a las víctimas del conflicto en medio del conflicto. Somos el único país en la historia del planeta que está haciendo eso, que está reparando las víctimas todavía en medio del conflicto. Y eso por supuesto pone los desafíos todavía más altos, porque generan dificultades adicionales. En medio del conflicto no es fácil llegar a todos los rincones de la patria. La gente todavía siente miedo, la gente todavía está cohibida, está con prejuicios, pero hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado de una forma que realmente cuando uno mira para atrás dice, qué maravilla el esfuerzo de tanta gente por ir haciendo ese trabajo tan importante como es el de la cicatrización de las heridas, la reparación de las víctimas, para dejar la violencia atrás y mirar hacia adelante con más esperanza. A la fecha llevamos 318,000 víctimas ya reparadas. Es un número muy importante. Todavía nos quedan un número muchísimo mayor, pero esta ley no lleva sino año y medio, larguito, y haber logrado reparar 318,000 víctimas es un esfuerzo muy, muy importante. Hemos invertido cerca de 2.2 billones de pesos, también un esfuerzo fiscal muy importante. Y por supuesto que vamos a continuar en ese proceso. Paralelamente estamos restituyéndole la tierra a los campesinos que fueron despojados por la violencia a punta de fusil.
Esa reparación requería toda una serie de procedimientos, capacitación de los propios jueces. No teníamos jueces agrarios. Hasta ese punto habíamos llegado nosotros los colombianos en desconocer la importancia del campo, que no teníamos jueces agrarios. Tuvimos que capacitar a otros jueces en derecho agrario. Eso, por supuesto, nos tomó más tiempo. Y hoy están trabajando, unos con más velocidad que otros. Me preocupa, por ejemplo, que en Urabá los jueces van muy lentos. Es hora ya de definir, tomar decisiones, fallar con entereza, con valentía, decirle a los campesinos que fueron despojados: aquí está su tierra, para que el Estado pueda ir detrás con proyectos productivos y a esos campesinos devolverles una vida digna. También estamos haciendo esfuerzos para que, como estamos en medio del conflicto, todavía hay miedo y todavía hay personas que están amenazando a los reclamantes de tierras. Pusimos toda una unidad en la policía para vigilar que esos reclamantes de tierras estén protegidos. Por eso les he dicho, por favor, colaboren con la policía, denuncien a los que están amenazando. Y en eso tengo una buena noticia: acaban de capturar esta mañana a una señora Sor Teresa, que en Córdoba, que era la que más estaba amenazando a los reclamantes de tierras y que había sido acusada de haber asesinado a reclamantes de tierras. Y ahí vamos avanzando. Pero hay ejemplos emblemáticos, ejemplos que le llenan a uno el corazón de entusiasmo y alegría. El municipio de San Carlos es uno de esos ejemplos. Como lo decía, este oriente antioqueño fue una zona del país que vivió como pocas zonas el conflicto y lo sufrió como pocas zonas. Aquí se hablaba del éxodo total de 26.000 habitantes, cerca de 20.000 les tocó salir por la violencia, por el conflicto. Pero, como lo decía Ricardo Sabogal, salir o amenazar para que salgan es muy fácil. Lo difícil es retornar y volver a construir. Pero no es tan difícil cuando tiene uno ejemplos de éxito como lo está teniendo el municipio de San Carlos y todos los municipios del oriente antioqueño. Aquí he venido efectivamente 3 veces y seguiré viniendo tantas veces sea necesario, porque ustedes me inspiran a mí, ustedes me dan a mí un ejemplo de lo que es perseverancia, coraje, valentía, de lo que es estar a la vanguardia. Yo les confieso que en estos 3 años y 2 meses a veces siente uno una inmensa frustración. Yo a veces me subo a mi cuarto por las noches, tarde, le pregunto a mi señora, discuto con mis hijos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué habrán personas que dicen estas cosas? Y a veces uno dice, ¿valdrá la pena seguir adelante? Y cuando vengo, por ejemplo, aquí a San Carlos, es cuando recibo una inyección de entusiasmo para seguir perseverando en busca de ese objetivo, que es la paz de nuestro país. Yo sabía que este proceso no era fácil, que este proceso estaría lleno de obstáculos, que íbamos a encontrar enemigos en la derecha, en la izquierda, pero también sabía que la inmensa mayoría de los colombianos
quieren dejar el conflicto armado atrás y quieren que sus hijos y sus nietos vivan en paz, conozcan un país en paz, porque yo no lo he conocido, nosotros no hemos conocido un país en paz. Y estoy seguro que todos queremos que nuestros hijos y nuestros nietos sí conozcan ese país en paz. Por eso todos unidos tenemos que seguir adelante buscando lograr la paz. Y la paz se logra de muchas maneras. La paz se logra en los hogares, evitando la violencia familiar. La paz se logra en los colegios, evitando el matoneo. Ahí estamos también trabajando en los hogares, en los colegios. La paz se logra con justicia social. Por eso estamos con proyectos específicos como la Red Unidos para sacar la mayor cantidad de colombianos de la pobreza extrema. Llevamos 1.300.000 colombianos, 1.300.000 en estos 3 años largos. Estamos en Urna de Cristal TV. Ya regresamos. Ingresé a varios programas que acogía a los desplazados retornados y he recibido, gracias a Dios, muchas ayudas del gobierno. Gracias a Dios me fue abortona en la vivienda. Quiero hacer llegar infinitas gracias por todos esos esfuerzos que hace el presidente para que nosotros los sancarlitanos volvamos de alguna manera a recuperar un poquito, como a compensar un poquito tanto sufrimiento que hemos tenido, tanto dolor, tantas pérdidas. Participa, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras define 5 medidas de reparación aplicables a víctimas de desplazamiento forzado. La primera, la indemnización o retribución de dinero y acompañamiento para inversión de los recursos. La segunda, la satisfacción, que corresponde a una carta de dignificación o a la accesión del servicio militar obligatorio. La tercera es la restitución, entendida como el retorno o reubicación e instrumentos como créditos, ayudas de vivienda, salud y educación. La cuarta es la rehabilitación o inserción en un programa de atención psicosocial y de salud a víctimas. Y la quinta es la garantía de no repetición, que corresponde a la inclusión en programas de protección. A Urnas de Cristal llegaron varias preguntas de ciudadanos interesados en este tema. La primera es de Ana Ortega. Mi nombre es Ana Ortega. Yo quería hacer una pregunta. Quería saber qué tipo de indemnización recibe una persona que es víctima del conflicto armado. La indemnización es una de las medidas de la reparación. La indemnización para el gobierno del presidente Santos es una oportunidad de transformar la vida de esa persona. Es una compensación económica, pero que va acompañada de un proceso de acompañamiento psicosocial y de un proceso de acompañamiento a la inversión de los recursos. La víctima entonces no solamente recibe un recurso económico, sino recibe la oportunidad de estar acompañada por el Estado en su proceso de desarrollo de su plan, de su proyecto de vida. Entonces, lo hemos llamado las indemnizaciones transformadoras. Estamos buscando que las víctimas entiendan que lo que les pasó, que el sufrimiento por el que han pasado durante tantos años vale más que un cheque, que el Estado está ahí para quedarse con ellas, para darles la mano, para abrazarlas, para acompañarlas en su ruta, en su proceso, el proceso que ellas definan como el que va a ser realmente el reparador. Entonces, va más allá propiamente de una compensación económica. Adicionalmente, la indemnización se acompaña de medidas de rehabilitación, de medidas de restitución, de medidas de satisfacción, dignificación, memoria y de medidas de no repetición. Al gobierno le importa muchísimo
que las víctimas no vuelvan a ser víctimas, que las víctimas tengan las soluciones a su situación, soluciones más definitivas, que las víctimas no se sientan más en riesgo y que las víctimas vuelvan, como ya lo dije en este programa, a recuperar ese sentido de ciudadanía y ese impulso tal vez que muchas de ellas tienen y han ganado adicionalmente por las afectaciones, de poder aportar, de poder construir, como todos los colombianos queremos, una Colombia en paz. @Karen Castillo quiere saber: ¿cuál es la ayuda para que las víctimas desarrollen sus potenciales económicos y su autonomía? Esta pregunta es muy importante porque es el eje central de la política del presidente Santos frente a las víctimas. Ya no queremos ver más a las víctimas como unas personas desvalidas, necesitadas, sin capacidades. Un poco esa mirada queda atrás y queda una mirada de reconocimiento, de dignificación y sobre todo una mirada desde las capacidades. Cuando el Estado se sienta con una víctima, tiene acceso a una víctima, mira a esa persona como una ciudadana que tiene derecho a rehacer su proyecto de vida, a tener una vida en comunidad, productiva, social y económicamente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, la dignificamos, la reconocemos en su calidad de ciudadana y de víctima. Segundo, hacemos todo un proceso de acompañamiento psicosocial. Es muy importante que la víctima reciba del Estado este acompañamiento psicosocial. El sufrimiento y el dolor de las víctimas es inmenso. Lo tercero que hacemos es definir conjuntamente con la víctima lo que ella quiere que sea su reparación. Hacemos un plan de reparación. Este plan parte de las posibilidades de la propia víctima y el Estado entra a complementar esas posibilidades con la oferta del Estado. En esto hemos avanzado muchísimo. La mayoría de víctimas se han acogido a estos planes individuales de reparación y se han acogido sobre todo a la posibilidad que ofrece el Estado de acompañarlas y asesorarlas en la inversión de sus recursos. Muchísimas víctimas de las 318.000 ya reparadas han escogido consignar sus recursos o aportar sus recursos a un proyecto productivo, a un proyecto de vida, a un sueño que tenían de alguna manera truncado por el conflicto. Entonces, claramente la pregunta tiene que ver muchísimo con la esencia de lo que para la política del presidente Santos es la consideración que tenemos sobre las víctimas, personas capaces, con autonomía, con plena ciudadanía y ejercicio de sus derechos. Esta es la inquietud de @TatianaGil. ¿Todas las víctimas de todos los tiempos pueden ser beneficiadas? Tatiana, gracias por tu pregunta. La Ley de Víctimas definió que las víctimas a partir de 1985 eran las personas que eran beneficiarias de la Ley de Víctimas y a partir de 1991 las víctimas que habían sido despojadas de su tierra eran las que podían beneficiarse de la Ley de Víctimas. Es importante esta claridad, puesto que no quiere decir que víctimas de hechos anteriores a 1985 dejen de tener protección por parte del Estado, dejen de ser asistidas, atendidas y obviamente reconocidas y dignificadas. La ley previó que conservaban la posibilidad de tener acceso a medidas de satisfacción, por ejemplo, que son medidas de dignificación, de reconocimiento, de memoria, que es tan importante para muchas de las víctimas del conflicto. A través de Facebook, Fernando León nos envió la siguiente pregunta: ¿a cuántas víctimas les van a devolver las tierras? Fernando, se les va a devolver sus tierras a las personas que tengan derecho a la restitución. Hasta el momento llevamos 700 casos ya resueltos por parte de los jueces de restitución, que son 39 jueces y un poco más de 15 magistrados. Esto responde a casi 265 sentencias que deben seguirse elevando en lo que queda del año. Aproximadamente equivalen estas sentencias y estos 700 casos a 16.000, 17.000 hectáreas. Entonces vamos a seguir a paso firme con la restitución de tierras y devolverle a las personas que tienen un derecho sobre estas tierras el goce material y efectivo de sus territorios.
Mayra Aponte está interesada en saber. Concretamente, ¿a dónde me dirijo en mi municipio a gestionar reparación de víctimas y restitución de tierras? ¿Quién tiene derecho a reparación? Mayra, los municipios son fundamentales en la aplicación de la ley de víctimas. Hemos definido unos mecanismos para acercar el Estado a las víctimas y que no tengan las víctimas que buscar y tocar las puertas del Estado. Tenemos como unidad para las víctimas 95 puntos de atención en todo el país, muchísimos de ellos en municipios. Igualmente tenemos una estrategia, que es una estrategia móvil de llegada a las víctimas, una propia de la unidad y otra conjunta con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia. Es muy importante que las víctimas, cuando tengan unas solicitudes, necesidades de orientación, de información, se acerquen a uno de estos puntos. Si llega a pasar que no hay puntos de atención o centros de atención en su municipio, se deben acercar a las personerías, en donde pueden, además de presentar la declaración, recibir orientación sobre el proceso de la ley de víctimas. Estamos buscando también que las alcaldías, a través de enlaces municipales, tengan la información y la puedan brindar. Igualmente, en los municipios pueden acceder a la línea gratuita nacional 018-911-119, que funciona 7 días a la semana, 24 horas al día, y ahí las víctimas tendrán información detallada de su caso. Esta pregunta es de Alberto Hernando. ¿A cuántas víctimas ha reparado el Estado? ¿Cuántas faltan? Alberto, a 31 de agosto de este año, el gobierno del presidente Santos ha reparado a 318.000 víctimas del conflicto. Estamos hablando de víctimas de muchos hechos victimizantes, de homicidio, de desaparición forzada, de violencia sexual, de tortura, de secuestro. Iniciamos esta semana también la reparación a las víctimas de desplazamiento forzado, que son tan importantes para la política de atención y reparación a víctimas en el país. La meta que tenemos en el cuatrenio del presidente Santos son 385.000 personas reparadas. Tenemos la firme convicción que vamos a llegar a esta meta antes de tiempo. Y lo importante es la forma como estamos haciendo esta reparación. Es una reparación que busca dignificar a la víctima, reconocerla en su integridad y generarle las oportunidades para que a través de esta reparación pueda desarrollar su proyecto de vida. Esta inquietud nos llegó a través de nuestra cuenta en Twitter, @urnadecristal. @Mario José. ¿Por qué se repara primero a las víctimas más recientes que a aquellas que hace más tiempo son víctimas? Mario, precisamente es todo lo contrario. Tenemos la obligación legal de reparar primero a las víctimas que han presentado sus solicitudes con anterioridad. Entonces, puede ser que usted tenga un caso o conozca de un caso que todavía no ha sido resuelto. Y eso responde a que la ley tiene un principio fundamental y es el principio de la gradualidad. Nosotros primero reparamos a las víctimas que han solicitado su reparación antes y segundo, tenemos unos criterios de priorización de acuerdo también al delito. Nos interesa muchísimo que las personas mayores tengan acceso prioritario a su reparación, que las personas con algún tipo de discapacidad tengan acceso prioritario a su reparación, que las personas que han sufrido delitos contra su integridad sexual y libertad sexual tengan acceso prioritario a su reparación. Y eso puede ser lo que usted interpreta como que primero estamos reparando a las víctimas de hoy. Sin embargo, que quede muy claro que lo que nosotros empezamos en la unidad para las víctimas, como nos pide la misma ley, el mismo decreto reglamentario de la ley, fue empezar la reparación con aquellas personas que habían hecho solicitudes con anterioridad. Esta inquietud es de Sarit Guarnizo. ¿Cómo comprueban la autenticidad del testimonio de una víctima? Nosotros partimos, Sarit, de una premisa fundamental para la aplicación de la ley de víctimas y es recobrar la confianza y la credibilidad en las víctimas. Ellas han sido marginadas, estigmatizadas y obviamente victimizadas por el mismo conflicto, pero la sociedad también ha sido indiferente, les ha volteado la espalda y muchas veces las ha revictimizado. El Estado hoy cree en las víctimas
Y tenemos toda una serie de mecanismos para garantizar que los testimonios de las víctimas guarden realmente toda esta relación con la narración que hacen de los hechos y con, digamos, el relato que ellas tienen de lo que les sucedió. Esto pasa primero por el Ministerio Público, en los municipios las personerías, las defensorías cuando no hay personerías y las procuradurías. La idea es que se toma una declaración de la víctima en un formulario único de declaración. Esta declaración el personero o el funcionario del Ministerio Público tiene que tomarla, no puede poner ninguna restricción ni ninguna barrera de acceso para la toma de la declaración. Posteriormente se sigue un trámite ante la Unidad para las Víctimas, quien valora si la declaración de la víctima está en el marco de la Ley de Víctimas y procede a definir sobre la inclusión o no inclusión de la víctima en el Registro Único de Víctimas. En Urna de Cristal TV, usted pregunta, el gobierno responde. Ya regresamos. Participa, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros. La ruta de reparación para las víctimas de desplazamiento es otro paso en el camino de una reparación integral, sostenible y duradera. Continuamos con más preguntas de los ciudadanos. Esta es de Jaime Wilches. Mi nombre es Jaime Wilches. Quisiera saber cómo contribuye la reparación de las víctimas al proceso de paz que se está llevando a cabo en los diálogos en La Habana. Esa pregunta, Jaime, es fundamental. El presidente Santos tomó una decisión muy importante y fue implementar esta política tan ambiciosa de atención y de reparación a víctimas en medio del conflicto. Y con ese reconocimiento anterior al proceso de La Habana, anterior a la posibilidad de terminar el conflicto, las víctimas se sienten dignificadas. Las víctimas sienten que el gobierno no tomó la decisión de esperar a la terminación del conflicto. Y eso es un reconocimiento muy importante, es una decisión ética, política y justa para las víctimas que han sufrido durante tanto tiempo la afectación por el conflicto. Entonces, contribuye en la medida que las víctimas sienten que se las tuvo en cuenta primero, siente que son esenciales y fundamentales para el proceso y adicionalmente con el proceso de participación y de incidencia de las víctimas en la ley, estamos logrando que las víctimas también aporten con soluciones, con propuestas a lo que va a ser de ahora en adelante la construcción de la paz. La terminación del conflicto tiene que llevar a un proceso de construcción de la paz y el secreto, la pista, las propuestas están ya en las víctimas, las están trabajando ya en sus comunidades y eso pues contribuye a enriquecer todo el proceso de diálogo y de acuerdos a los que se llegue en La Habana. Juan Carlos Gómez nos envió esta inquietud. Si las FARC entrega tierras con el proceso de paz, ¿con ellas van a reparar a víctimas? Por supuesto que sí. Hay muchísimos casos ya a la fecha de estas sentencias de restitución que corresponden a casos en donde los despojadores fueron las FARC. Esperamos que, aprovechando los acuerdos para la terminación del conflicto, también se logre la entrega de tierras que hoy actualmente puedan estar en propiedad de las FARC para la reparación y la restitución a las víctimas. Otra de las preguntas que nos llegó y que recoge la inquietud de muchos ciudadanos es: ¿cómo garantizan la seguridad de las víctimas? Pregunta Rubén Ospina. Rubén, la seguridad de las víctimas es una prioridad para el Estado, dado que son personas que han sufrido ya muchísimas victimizaciones, la mayoría de ellas, y que requieren del Estado para garantizar que el atreverse y acercarse a tocar las puertas del Estado para su atención y reparación no genere nuevos riesgos. Existe una entidad del Estado exclusivamente creada para este tema, que es la Unidad Nacional de Protección.
que ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a la protección de las víctimas, tanto líderes que participan en procesos de la ley de víctimas como líderes que están en proceso también de reclamación de sus tierras. Se procede a través de un mecanismo que es un grupo de valoración que define, cuando la persona ha solicitado el estudio de su caso, el nivel de riesgo en el que se encuentra. Una vez determinado este nivel de riesgo, se procede a otorgar a la persona una serie de medidas para garantizar su protección y su seguridad. @Pablo Colmenares también participó sobre nuestro tema de hoy. Un funcionario amenazado por grupo armado con resolución de reconocimiento puede pedir que se le aplique reparación. Por supuesto, los funcionarios públicos también han sido víctimas del conflicto. Tenemos muchísimos alcaldes, concejales, personeros, funcionarios del Estado, funcionarios del Estado a nivel territorial que han sufrido el impacto del conflicto. Si es una amenaza y esa amenaza ha sido ya declarada por la víctima en el proceso que ya comentamos en el programa, ante el Ministerio Público y posteriormente valorada por la Unidad para las Víctimas e incluida en el registro, pues es un caso que amerita y tiene obviamente el derecho correspondiente a la reparación. Finalizamos nuestro programa con la inquietud de Renson Fabián Parada. Mi nombre es Renzo Fabián Parada. Quisiera saber cuál es el acompañamiento psicológico que tienen las víctimas. Remson, es muy importante y tiene que ver con la pregunta anterior. Tenemos una estrategia por parte de la misma Unidad para las Víctimas que está presente en los centros de atención, en los puntos de atención en todo el país, y lo acompañamos en ese plan de reparación, acompañamos esa atención ya psicosocial en su proceso de reparación. Pero desde el principio, cuando la persona ha sido victimizada y requiere una atención inmediata, para eso está ya activado por parte del Ministerio de Salud todo un programa para responder al impacto y a las afectaciones propias que ha tenido el conflicto sobre las personas y las ciudadanas. Esto es importantísimo porque no solamente es un servicio que se presta por parte de la Unidad para las Víctimas o de las entidades que tienen funciones propias y específicas en la ley de víctimas. Todas las EPS, las IPS tienen que dar un trato especial, unas rutas especiales y diferenciales de atención a las víctimas, porque ellas tienen unas afectaciones que son diferentes a las afectaciones de cualquier ciudadano que no ha sido impactado por el conflicto. Entonces este acompañamiento es desde el principio. También tenemos un acompañamiento psicosocial muy importante que es el comunitario. El impacto del conflicto no solamente ha sido individual, también ha destruido la armonía en las comunidades, la confianza entre los ciudadanos, lo que se llama el tejido social en una comunidad. Y nosotros entonces llegamos con una apuesta de reparación y de rehabilitación comunitaria, donde identificamos los liderazgos, los cuidadores que existen en cada comunidad y con ellos trabajamos en cuidar, en rehabilitar, en acompañar psicológicamente al resto de comunidad que ha sido afectada también por el conflicto. Llegó la hora de la participación ciudadana. Recuerde que Urna de Cristal no es un buzón de quejas, es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Los esperamos en esta Urna de Cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia.